Buenos días a todos, muchas gracias por estar presente. Hoy vamos a tener un workshop sobre centro de identidad y monitoreo de sistemas open source en Azure con nuestro especialista Francisco Viloria y Adalberto de León. Buenos días nuevamente. Mi nombre es Francisco Viloria, consultor de IT. En esta presentación vamos a hacer la exposición de dos temas que son centralización de identidad y monitoreo de sistemas open source. En la agenda en la parte de monitoreo open source que es ELK, funcionamiento de ELK, casos de uso, demos y preguntas y respuestas. En la parte de centro de identidad tenemos la parte de SSD, que es System Secure Service Daemon, arquitectura del servicio, instalación y configuración, demo y preguntas y respuestas. Lo primero es que es ELK. Bueno, ELK es un stack, son unos componentes que conforman lo que es Elasticsearch, los stacks de Kibana. Básicamente, ese stack se conforma para hacer recolecciones de logs y análisis de logs, entre otras funcionalidades que vamos a explicar más adelante. Esto básicamente se centra en varios puntos. La plataforma en gestor de datos, en la cual con Elasticsearch, como una base de datos distribuida, podemos buscar cientos de información y miles de informaciones, almacenamiento distribuido, en la cual con Elasticsearch podemos hacer cluster distribuido, donde la información puede estar en diferentes nodos y hace más fácil la búsqueda y el consumo de recursos en lo mismo. Procesamiento de información, ya esto lo hacemos con los tags, que es un módulo que se utiliza para hacer un preprocesamiento de la información. Visualización de los datos, para este stack utilizamos Kibana, que es una solución open source que se utiliza prácticamente para visualizar datos y hacer grafos. Y consulta en tiempo real, ya que los agentes que están instalados en diferentes nodos envían información en tiempo real, nosotros podemos hacer uso de la misma. El uso de este stack resuelve varios problemas, que es con lo que nos encontramos a la hora de hacer un análisis de logs. El primer problema es la falta de consistencia. En los diferentes sistemas que tenemos instalados en diferentes nodos o servidores, tenemos estructurados los logs de diferentes formas. Uno que viene con la fecha delante o detrás, los logs pueden venir divididos por coma o por espacio, la fecha puede estar cortada, etc. O sea, y esto dificulta el hacer un análisis de alguna aplicación, algún incidente que esté pasando. Este es uno de los principales problemas que nos encontramos cuando no tenemos un sistema de logs centralizado. Otro de los problemas que nos encontramos es que tenemos formatos de tiempo diferentes. Por ejemplo, podemos tener fecha juliana, tenemos fecha cortada, podemos tener fecha en conjunto con literales, etc. Y el tercer problema es descentralizado. Podemos tener los dispersos en diferentes nodos, podemos poner logs en diferentes rutas, diferentes tipos de logs, por ende diferentes tipos de formatos. Como dije, rutas distintas, como podemos tener, por ejemplo, un log de MySQL, podemos tener un log de Apache. Y la parte de dificultad que nos crea esto es la búsqueda manual. Por ejemplo, si tenemos cada uno de estos logs, pero a lo mejor tenemos muchos campos que no necesitamos, tenemos que utilizar, en el caso de Linux, ciertos comandos para agrupar los logs, quitar campos, etcétera, lo que se hace muy tedioso. O sea, si tenemos uno o dos nodos que administramos, quizás no sea tan complejo, pero cuando tenemos 50, 100, 200 nodos, ya esta parte se pone más compleja. Como le había dicho, los componentes principales que conforman el stack de ELK es Kibana, los stacks de Elasticsearch, visualización, preprocesamiento y almacenamiento distribuido.
En conjunto con este stack, se conforman lo que se llama los big platforms. Los big platforms son módulos que nos ayudan a capturar información de los diferentes sistemas. Por ejemplo, tenemos los Audit, los Metric, los FileBit, Package, Herbit y los Winlog Bit. Cada uno de esos tiene un propósito diferente. Por ejemplo, en la demo que vamos a hacer más adelante, vamos a utilizar el Winlog Bit para capturar los event log de Windows y el FileBit para capturar los logs del sistema, el syslog para capturar información de las conexiones que se hacen desde SSH. Y la arquitectura de bits con los diferentes componentes funciona de la siguiente forma. La parte de FileBit, como había explicado, hace colección de los diferentes tipos de logs que se encuentran en el servidor. Como se ve en el gráfico, en este caso tenemos Nginx, Apache, MySQL, los syslogs del sistema Linux. FileBit hace una lectura de estos logs. Luego en el log stack tenemos predefinidos directrices para hacer el procesamiento y hacer agrupaciones de datos, y luego es enviada a Elasticsearch para ser almacenado, y posteriormente podemos consultarlo a través de Kibana para visualizarlo ya de manera organizada. En conjunto con este stack, así como la plataforma de Bit, que se utiliza para los diferentes módulos para extraer información de las diferentes plataformas, tenemos los XPack. Los XPack no es más que extensiones. Esta parte de pago. Y tenemos diferentes módulos que son Security, Alerting, Monitoring, Graph, para hacer grafos, Reporting y Machine Learning. La parte de Machine Learning es muy interesante porque podemos hacer incluso predicciones por el comportamiento de X o Y aplicación. Uno de los casos de uso que podemos ver de la plataforma LK es haciendo el monitoreo de aplicaciones. En este caso tenemos aplicaciones serverless, por ejemplo, en Azure con ASP.NET Core. Tenemos diferentes tipos de aplicaciones. Estas aplicaciones son enviadas al Azure Event Hub de manera agrupada, y luego podemos enviarlo al Log Stack y visualizarlo en Kibana. Es decir, que si tenemos distintas aplicaciones en Azure, serverless, y cada uno tiene estructuras de logs diferentes, ya podríamos tenerlo agrupado y de una forma organizada en Elasticsearch. Otro de los casos de uso que se hace bien práctico es usarlo en plataformas de contenedores, de que en esta tenemos muchos nodos, en el caso de Kubernetes, muchos pods. Entonces la comunicación entre ellos genera cientos y cientos de logs, la cual se dificulta hacer una revisión de cada uno de ellos. Por lo que la integración de este stack con los clusters de Kubernetes se facilita más la administración. En el caso de los DevOps, los SRE, etcétera, y administradores. Bueno, tenemos una pequeña demo. Aquí podemos ver ya el sistema de Elasticsearch del stack instalado. Este es el acceso a Kibana. Aquí podemos visualizar, por ejemplo, utilizando status, podemos visualizar cómo están cada uno de los componentes después que instalamos. En este caso están todos bien. Y como le había comentado, nosotros tenemos diferentes tipos de métricas que podemos ver, y esos son manejados por los diferentes módulos que podemos instalar. En este caso tenemos FileBit, PackSpeed, que es para analizar la red, y WinLogBit. En la parte de Discover
Como le hemos mostrado ahora, se puede ver lo distinto. Y luego a partir de ello podemos generar los distintos dashboards. Aquí podemos visualizar la cantidad de los que son extraídos por cada uno de estos agentes. Cómo se puede visualizar, que de una manera unificada, o sea, con una fecha estándar. Tenemos aquí los diferentes campos de la información que es extraída. En este caso es de la parte de syslog y de Metax de los servidores Linux. En la parte de PackageBeat está la información capturada de la red. Para este módulo hay un pequeño agente de packets que se pone en medio de la red y va capturando todos los paquetes que va interactuando con ese servidor, tanto inbound como outbound. Y en la parte de WinLogPeak podemos ver todos los eventos generados por Windows, el event log. Y aquí a la izquierda podemos ver los distintos campos que este posee. Ya que esta información en esta parte, en la parte de Discover, no está agrupada y se hace un poquito más tedioso a lo mejor leerla. Tenemos para esto ya dashboard preestablecido para visualizar dicha información. Si vamos a analizar la parte, por ejemplo, de WinLogB, un overview, podemos entrar a la parte de dashboard. Y buscar aquí el dashboard que se adecua a este módulo. En este caso, WinLogB Overview. Bueno, aquí podemos ver la cantidad de métricas, la cantidad de count que tiene por la fecha en los últimos 15 minutos, los event ID, la cantidad por cada uno de ellos y la cantidad de logs en una fecha determinada. En este caso tenemos agrupado lo que son los de security y de system. En la parte de, si vemos otro dashboard, por ejemplo el de FileBeat, que usan los syslog del sistema Linux. Podemos ver de manera detallada los logs generados por el sistema. Aquí tenemos otros módulos, pero estos módulos, algunos de ellos son parte del stack de ExtraPack, que es de pago. Pero en la parte de visualización del log, es la parte es puramente open source. Ya con el módulo que instalamos de PackSpeed podemos visualizar tráfico de la red. En este caso podemos hacer detección de alerta por alguna anomalía. Podemos ver los eventos de la red. Podemos aquí agrupado por cada uno de los módulos que tenemos. Ok, en este módulo de network podemos ver con más detalle todo el tráfico que pasa entre el servidor, o sea, tanto la parte de entrante como saliente. O sea, aquí podemos ver los paquetes generados, los source, las IP que generaron nuestros eventos, los destinos,
y en este caso países, pero como solamente es un tráfico interno que se está manejando, esta parte no está mostrando nada. Voy a mostrarle más o menos cómo está conformada la configuración en el servidor. Bueno, en este servidor que tenemos instalado, el ELK, como le he comentado, se conforma de tres componentes principales del stack, que es Elasticsearch, Kibana y Logstash. En la parte de Elasticsearch, en esta ruta, baja este Elasticsearch se conforma los principales archivos de configuración del mismo. El archivo principal de configuración es el elasticsearch.yaml, que es donde se configura los distintos puertos para escuchar los diferentes componentes que envían los hacia él, donde se generan los eventos del propio Elasticsearch, configuraciones de Bootstrap, configuraciones de dashboard predeterminados. Tenemos un módulo muy importante que es el de Firebit, que es un agente o un componente que se instala en los servidores para leer los logs de los diferentes sistemas. Por ejemplo, Firebit, módulo, aquí podemos ver los diferentes módulos que podemos instalar sobre Firebit. En este caso solo tengo habilitada la parte de System, que lee la parte de Mexa del sistema operativo y la parte de System. Como también podemos activar otros, como es Apache, conexiones hacia AWS, hacia Azure, Cisco, Coordinates para los clústeres de Kubernetes, F5, HAProxy, Kafka para stream de datos, para Kibana, los stacks, para Microsoft también, para Windows, etcétera. En la parte de Windows, que es el agente de WinLogBit, es algo bien sencillo. Simplemente se descarga el instalador de WinLogBit. Este solamente se coloca en la carpeta de Organ File y se ejecuta el comando de instalación. Luego de esto, simplemente tenemos que conectarlo a nuestro Kibana y a nuestro Elasticsearch para que te envíe información del event log de Windows. En este caso, este es el servidor de Elasticsearch por el puerto que escucha, que es el 9200, y mi conexión hacia Kibana para visualizar los datos. En este caso, no tenemos que enviarlo a los stacks, ya que este módulo ya puede ser parseado de los datos y puede estructurarlo dentro de Elasticsearch. Ya en otros casos, como Firebit, sí tenemos que enviarlo a los stacks, porque tenemos diferentes logs con diferente estructura. Los sistemas operativos Linux, como es como mencioné, el syslog, el Mexa. Ahí sí tenemos que utilizar el componente que es parte del stack de los stacks.
Y tan pronto es colocado, procedemos a simplemente a subir servicio de Google Login. Inmediatamente este comienza a enviar todos los eventos generados en el ingrediente Windows. Si tienen alguna pregunta. Hay una pregunta que es de cuáles versiones de SNMP se manejan en LK. ¿Cuáles versiones? De SNMP se manejan en LK. Se puede manejar la versión 2 y la versión 3, sin ningún problema. Muy buenos días, mi nombre es Adalberto de León y hoy trataremos acerca de centro de identidad y monitoreo de sistemas open source, como hablaba Francisco anteriormente. Dentro de la agenda, hablaré en esta parte de la presentación acerca del viaje de Linux en Azure, además de Linux en Azure, cuáles son las ventajas que nos proporciona tener una máquina virtual de Linux en Azure y de las distintas distribuciones que podemos manejar y que se soportan en la plataforma de Azure. También cómo podemos traer nuestra propia máquina virtual hacia Azure y el inicio de sesión en una máquina virtual de Linux con la autenticación de Azure Active Directory. Si tienen alguna pregunta, pueden sentirse libres de escribirla y hacer la pregunta. A medida de la presentación trataremos de contestarla, si no, al final de la presentación entonces podemos repasar cada una de las inquietudes que cada uno de ustedes presente. Sin más preámbulo, entonces damos formal inicio a la parte de la presentación. De los momentos más memorables, por decirlo así, de Linux en Azure, empezamos en el año 2009, cuando se realizó el primer commit del kernel de Linux en Azure. Ya para el 2013 viene lo que conocemos como Linux en Azure Infraestructura como Servicio, que fue manera de preview. ¿Qué quiere decir preview? Preview significa que el servicio está en beta público y que puede ser probado por cualquier persona que tenga una suscripción de Azure. Ya en octubre de 2014, Microsoft lanza el evento que conocemos como Microsoft Loves Linux, y en junio del 2015 entonces se lanza Linux en Azure GA. GA significa General Availability, en donde ya se publica el servicio de Linux en Azure para el ambiente de producción. En septiembre del 2015, el 20% luego de liberada ya la parte de GA de las máquinas virtuales en Azure, el 20% de las máquinas virtuales que corresponden al Azure Marketplace tenían el 20% de todas las máquinas virtuales. Ya para el año 2018, más del 50% de todas las máquinas virtuales que se utilizan en Linux, que se utilizan en Azure, utilizan Linux como sistema operativo. Dentro de la parte de Linux en Azure, Linux, durante los últimos años, Microsoft ha declarado durante las notas de eventos y en otros lugares que Linux es la plataforma que más rápido crece dentro de Azure. Habían declarado también con orgullo que más del 50% de las máquinas virtuales, como mencioné anteriormente, utilizan Linux como su sistema operativo. También las imágenes basadas en Linux poseen alrededor de más o menos un 60% de la disponible de Azure Marketplace. ¿Qué es Azure Marketplace? Es, por así decirlo, la tienda donde se encuentran disponibles cada uno de los servicios o herramientas que le proporciona Azure a todos sus clientes. También dentro del infographics que Microsoft lanza cada año, también dice que alrededor del 100% de los principales clientes utilizan Linux como su plataforma para la parte de cargas de trabajos en Linux. Y como ya mencioné también anteriormente, más del 50% de estas máquinas virtuales utilizan Linux en su core. También de Azure Turnet Kernel proporciona un rendimiento de red más o menos de un 25% más rápido. Pasando también, Microsoft de hecho ha abierto la puerta también a BSD, en este caso con el sistema operativo de FreeBSD, y ofrece diferentes servicios de orchestration con Kubernetes, administrado con soporte nativo de Azure Kubernetes Service y de Red Hat OpenShift. Dentro de las distribuciones de Linux soportadas en Azure, Azure admite diferentes distribuciones. Dentro de las más habituales,
que se soportan dentro de esa plataforma de nube. Conocemos a Red Hat, SUSE, CentOS, Ubuntu, Debian, Oracle Linux y CoreOS. En el caso, por ejemplo, de las distribuciones que no se encuentra disponible dentro de Azure Marketplace, también podemos traer nuestra propia máquina virtual sin ningún inconveniente que tenemos en nuestro entorno en premisa hacia Azure. También Azure le proporciona máquinas preconfiguradas, las cuales le voy a estar mostrando más adelante, de cuáles son esas máquinas preconfiguradas que podemos desplegar dentro del entorno de Azure. Bien, algunas de las preguntas que muchas personas se hacen al momento de utilizar la plataforma de nube de Azure es si Azure le proporciona soporte para las cargas de trabajos en Linux. Y la respuesta es sí. Microsoft provee un único e integrado soporte para los sistemas operativos, en este caso de Linux, Red Hat, SUSE y SAP. También Microsoft soporta dentro de esas distribuciones, soporta diferentes versiones, a los cuales también le puede brindar soporte. Y si tienen algún tipo de inconveniente, se puede resolver. Dentro de las diferentes distribuciones, como mencioné anteriormente, que soporta desde Red Hat, CentOS, Debian, Oracle, SUSE y Ubuntu, tenemos diferentes versiones. Por ejemplo, dentro de las versiones, dentro de la distribución de CentOS, soporta desde la versión 6 hasta la 8. Al igual que en Ubuntu, soporta desde la versión 16 hasta la versión 20. Aquí hay un enlace. Por ejemplo, Microsoft también tiene un apartado en donde le dice cuáles son las distribuciones o versiones soportadas y también las informaciones para las distribuciones que no son aprobadas por el entorno de Azure. Por ejemplo, como le mencionaba anteriormente, en caso de que ya tenga una máquina configurada en su entorno en premisa y quiera subirlo, lo puede hacer sin ningún inconveniente, tomando en consideración la información de las distribuciones aprobadas por Azure, que lo pueden encontrar también en ese enlace. Se lo pudiera estar compartiendo dentro del chat. También pareciera un poquito comercial, pero Azure es la mejor plataforma de nube para Linux, por así decirlo, debido a que Azure le proporciona un sinnúmero de características. Y también, por ejemplo, el hecho de que migremos hacia Azure no quiere decir que los comandos o herramientas que utilizamos para el fácil uso de Linux no se puedan utilizar también en ese ambiente. Podemos utilizar cada una de estos comandos o herramientas sin ningún inconveniente. También Azure le proporciona o es en la parte de seguridad es líder en ese sector. ¿Por qué? Porque Microsoft invierte alrededor de más de $1.000 millones cada año en la parte de seguridad para los sistemas que se manejan o los servicios que se manejan dentro de la plataforma de Azure. También Microsoft cuenta con más de 3.500 expertos de seguridad dedicados exclusivamente a proteger la seguridad y privacidad de los datos de sus clientes y los servicios que manejamos. También Azure tiene diferentes certificaciones y cumplimientos de normativa de seguridad con diferentes proveedores de nube, por ejemplo la parte de PCI y toda la parte de cumplimiento de seguridad que había así por haber. También Microsoft en la parte de Azure tiene un servicio llamado Azure Security Center, que en este caso para fortalecer con rapidez sus medidas y proteger los recursos contra amenaza. Evalúa, por ejemplo, Azure Security Center, evalúa las medidas de seguridad, las máquinas virtuales y de los servicios que tenemos en nube. Y nos proporciona, por ejemplo, funciona como si fuera a nivel de puntuación, en donde desplegamos una máquina virtual y nos da una especie de puntuación para ver en qué nosotros necesitamos mejorar para el buen funcionamiento de la seguridad de nuestra máquina virtual. ¿Cómo funciona Azure Security Center? Bueno, se implementa automáticamente un agente que supervisa la asistencia de las máquinas virtuales de Azure y el Security Center entonces empieza a evaluar el estado de seguridad de todas las máquinas virtuales, la parte de redes, aplicaciones y datos. También los motores de Azure Security Center hacen un análisis de los datos y también utilizan la parte de Machine Learning de manera sintetizada. Security Center proporciona recomendaciones y alertas de amenaza para proteger las cargas de trabajo.
Security Center, entonces, a medida que desplegamos una máquina virtual, le da recomendaciones de cuáles son las pautas a seguir para nosotros mantener la parte de seguridad activa. Por ejemplo, te dice, tú necesitas encriptar el disco, tales puertos tú necesitas cerrarlo, o tú deberías de hacer tales acciones para mejorar la parte de seguridad dentro de tu máquina virtual y los servicios que se manejan en Azure. También, dentro de la parte de seguridad, que más adelante les estaré hablando, Azure también tiene lo que conoce el inicio de sesión con Azure Active Directory, como eso se encuentra en modo de preview, pero también tenemos esa particularidad. Dentro del portafolio de Azure soportados la carga de trabajos de Linux, tenemos, por ejemplo, para la parte de DevOps, tenemos a Nagios, que es un sistema de monitoreo de redes, que es de código abierto y se utiliza principalmente para el monitoreo de servicios de SNMP, POP, HTTP y SMTP. También para la parte de management tenemos este catálogo, la parte de Chef, Assemble, y dentro de la parte de aplicaciones manejamos, por ejemplo, podemos también desplegar recursos como lo que conocemos para los sistemas de gestión de contenido, que en este caso abarcamos tanto WordPress, Joomla y Drupal, y también manejamos la parte de ERP de SAP. Dentro de las aplicaciones del catálogo que maneja también soportado dentro de Azure, tenemos PHP, Node.js, Eclipse, Ruby, entre otros. Dentro de la parte de base de datos, podemos también desplegar recursos, o podemos desplegar ya sea MySQL, Mongo, SQL en Azure, SQL en Linux, y la parte de Redis Caché, que se permite para utilizar la memoria caché de segura y de código abierto. Y para la parte de infraestructura, como se mencionó anteriormente, cada una de las máquinas virtuales que soporta, ya sea desde Ubuntu hasta Red Hat, también la parte de Bitnami y FreeBSD y la parte de contenedor con Docker. Las máquinas virtuales en Azure, como había mencionado anteriormente, podemos ponerle en marcha cualquier distribución de Linux que sea soportada en el ambiente de Azure, como la que se mencionaron anteriormente. También tenemos imágenes preconfiguradas que se pueden encontrar en el Bitnami, Oracle y otros proveedores compatibles con máquinas virtuales de código abierto. También podemos hacer uso de las herramientas como lo que mencioné anteriormente de PHP, Python, Java, Node.js, Netcore, y también podemos utilizar servicios como Apache, Tomcat, NetNginx, entre otros. Y por ejemplo también podemos desplegar las diferentes bases de datos de código abierto, ya sea MySQL, Postgres, MongoDB, SQL en Azure, Cassandra y Redis Caché. También dentro de las máquinas virtuales en Azure podemos hacer reservaciones, la cual podemos reducir un costo de hasta un 72%, dependiendo de cómo manejemos la parte del pago por uso. Nosotros podemos hacer reserva, ya sea de 1 año hasta 3 años, y podemos hacer este pago de costo mensual. También le mencionaba la parte de seguridad, que con la parte de el control de acceso basado en roles y lo de Azure Active Directory. Dentro de las máquinas virtuales en Azure, como le hablaba anteriormente acerca de Azure Marketplace, aquí tenemos una gran variedad de diferentes servicios que Azure tiene para la parte de open source y también en este caso Linux. Tenemos una gran variedad de diferentes máquinas virtuales y, como le mencionaba, tenemos imágenes preconfiguradas de máquinas virtuales. ¿Qué son las máquinas preconfiguradas? Bueno, por ejemplo, si necesitamos desplegar Moodle, sabemos que para poder desplegar Moodle necesitamos un servidor web, en este caso NGINX o Apache o en este caso también PHP. Entonces ya tenemos máquinas preconfiguradas, los cuales traen cada una de estos servicios, ya sea PHP, la versión de PHP que queramos, la versión de Moodle, por ejemplo, en este caso puede ser la 3.9, la 3.7 o 3.8, y no necesitamos de la instalación de ninguno de estos servicios, ni de MySQL, ni de MariaDB, sino que ya esta máquina viene preconfigurada y lo único que tenemos que hacer es
desplegar la máquina y empezar a configurar el sistema que nosotros necesitamos. Para la parte de máquinas preconfiguradas, también tenemos máquinas, por ejemplo, para WordPress, para la parte de sistema de gestión de contenido, también para Joomla. Y, por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es desplegar la máquina y empezar a configurar como mencioné anteriormente. También tenemos máquinas preconfiguradas con LAMP. LAMP significa, la L viene de Linux o LDAP, la A quiere decir Apache, la M viene de MySQL o MariaDB y la P de PHP. Si queremos desplegar, o si queremos una máquina, por ejemplo, que tenga cada uno de estos servicios, solamente buscamos LAMP y elegimos entonces la versión de PHP, de Apache y de MySQL que queremos desplegar y la versión o la distribución de Linux que vamos a desplegar en este caso. Dentro de la parte de trae tu propio Linux hacia Azure, por ejemplo, si ya tenemos una máquina virtual que ya hemos configurado anteriormente o la tenemos en premisa, la podemos traer hacia Azure. ¿Qué necesitamos? Bueno, lo primero que debemos de tomar en consideración es que debemos de virtualizar nuestro sistema operativo en Hyper-V. Luego instalar el agente de Azure, Azure en la máquina virtual de Linux y configuramos nuestra máquina virtual. Por ejemplo, si tenemos una máquina virtual en Hyper-V y queremos subir el disco hacia Azure y a partir de ese disco entonces hacer el despliegue, las máquinas virtuales, los discos en Hyper-V vienen en punto VHDX, pero VHDX no es soportado por la plataforma de nube Azure. Entonces lo que debemos de hacer es, luego de asegurarnos que ya la parte del agente de Linux está instalado y obviamente podemos acceder a esa máquina virtual a través de SSH, sería convertir el disco de VHDX a VHD, que es el tipo de disco soportado o el tipo de archivo soportado en Azure. Luego de realizado eso, entonces subimos ese disco a un storage account y a partir del storage account entonces empezamos a desplegar nuestra máquina virtual. También podemos utilizar herramientas como de la migración de Linux, en donde podemos migrar nuestra carga de trabajo dentro de los diferentes sistemas operativos soportados, como lo mencioné anteriormente. Y dentro de las herramientas de la migración de Linux tenemos de Azure TCO Calculator, que TCO significa de Total Cost of Ownership, en donde con eso estimamos más o menos el potencial de lo que de cuánto cuesta tener los servicios en premisa, o sea, en nuestro data center. Ahí nos calcula la parte de cuánto nos cuesta lo del sistema operativo, la carga de trabajo, la parte de performance, storage, si manejamos servicios de base de datos, ya sea MySQL, MariaDB, Postgre y demás. También la parte hasta la parte del bandwidth también nos lo calcula. Y ahí además entonces nos da un estimado de cuánto nos estaríamos ahorrando de hacer la migración de un entorno en premisa hacia Azure. También podemos utilizar la herramienta de Azure Migrate, en donde entonces a partir de ahí podemos migrar nuestra máquina virtual desde un entorno en premisa hacia Azure. También podemos utilizar la herramienta como Azure Site Recovery, en donde podemos tener un entorno híbrido, ya sea, por ejemplo, manejamos nuestras máquinas virtuales en un entorno en premisa, en caso de que suceda alguna catástrofe, o queremos subir esos servicios a Azure con Azure Site Recovery, también podemos tener una salvaguarda de esa información dentro de Azure. Bien, dentro del inicio de sesión en máquinas virtuales, utilizando Azure Active Directory, la autenticación de Azure Active Directory. Bien, dentro de esto, Microsoft, para mejorar la seguridad de las máquinas virtuales, proporciona la parte de la integración de la autenticación de Azure Active Directory dentro de las máquinas virtuales. Haciendo un aclarando, esta parte de la autenticación de Azure Active Directory en las máquinas virtuales de Linux se encuentra en modo preview. Esa versión preliminar, o sea, eso quiere decir que no maneja la parte de SLA, o sea, se encuentra sin acuerdo de nivel de servicio, no es recomendable para cargarse trabajos de producción. Eso solamente por ejemplo, para prueba y algo así. Bien, ¿de qué es esto? Dentro de la
administración, por ejemplo, para el proceso de inicio de sesión, podemos utilizar la autenticación de Azure Active Directory para iniciar sesión en nuestras máquinas virtuales en Azure, y podemos iniciar sesión con la autenticación de nuestro usuario. Por ejemplo, en este caso yo les voy a mostrar algunas imágenes de cómo yo inicio con mi usuario con mi correo a las máquinas virtuales, a la máquina virtual de Linux, y la necesidad de utilizar un usuario root. También el administrador de Azure puede manejar quién inicia sesión dentro de las máquinas virtuales en Linux. Dentro de los beneficios tenemos la parte de seguridad mejorada. Aquí no necesita crear un administrador local, un usuario root para poder activar este feature o esta extensión. Pero si ya tiene una máquina virtual que ya tiene un usuario root preconfigurado, lo puede instalar la parte de la extensión de la autenticación de Azure Active Directory sin ningún inconveniente. También disminuye la dependencia de cuentas de administración local. Por ejemplo, que muchísimas veces, habitualmente lo que nosotros hacemos es configurar un usuario root, y ese usuario root se le da a todas las personas del departamento de TI para que tengan acceso a esa máquina virtual. Pero con Azure, con la autenticación de Azure Active Directory, podemos entonces hacerla a través del mismo portal de Azure, con un rol que nosotros creamos, entonces decidir si el usuario va a ser administrador o no desde el mismo portal de Azure. Por ejemplo, si una persona sale fuera de la institución, no necesitamos cambiarle la contraseña al usuario root dentro de la máquina virtual o deshabilitar ese usuario. Lo único que tenemos que hacer es bloquear el usuario dentro de Azure Active Directory, y automáticamente ya ese usuario no puede iniciar sesión dentro de la máquina y cada quien sigue trabajando de manera particular. También tenemos la parte de que centralizamos la autenticación de Azure Active Directory y podemos manejar el Multi-Factor Authentication. Al momento de iniciar sesión dentro de la máquina, también nos envía una notificación, ya sea a la aplicación de Microsoft Authenticator, o una notificación, un mensaje SMS al teléfono, en donde si aprobamos poder iniciar sesión dentro de esa máquina virtual. También tenemos la colaboración sin complicaciones. Podemos especificar quién se loguea o quién inicia sesión dentro de la máquina virtual como un usuario regular o como un usuario con privilegio. Como le mencionaba también anteriormente, si deshabilitamos o removemos ese usuario del Azure Active Directory, él no tendrá más acceso a ese recurso. Dentro de las diferentes distribuciones soportadas, también tenemos la que le mencionaba anteriormente, con esas versiones que se encuentran acá. Bien, cuando desplegamos una máquina para poder utilizar la autenticación de Azure Active Directory, necesitamos un requerimiento de red. En este caso sería habilitarle en el Network Security Group el puerto 443, y que esta máquina entonces tenga acceso a cada una de esas URLs que se le muestran acá. Y eso es lo único que tenemos que hacer: instalar la extensión de autenticación de Azure Active Directory y habilitar el puerto 43 y listo. Y a partir de ahí entonces nosotros podemos empezar a utilizar ese feature. Bien, pasaremos entonces a la parte de cómo crear una máquina virtual en Azure. Nosotros, en un entorno en premisa, para poder desplegar esos recursos, duramos de 15 minutos, una hora, más o menos así. Pero en Azure podemos desplegar esos recursos en cuestiones de minutos. Por ejemplo, lo que tenemos que tener para poder desplegar las máquinas virtuales, los recursos en Azure, obviamente, una suscripción de Azure. Por ejemplo, vamos a la parte de Virtual Machine. Aquí le decimos la suscripción que vamos a elegir para poder desplegar esos recursos en caso de que tengamos más de uno. Dentro de esta parte podemos ver las diferentes suscripciones. También elegimos el Resource Group, podemos crear uno. El Resource Group vendría siendo como el contenedor donde se encuentran cada uno de los recursos que hacen alusión a la máquina o los servicios que vamos a desplegar. Dentro del detalle de la instancia, acá colocamos el nombre de la máquina virtual que vamos a desplegar. Pueden utilizar una factura o esta consideración de la institución o la persona que lo vaya a hacer. Dentro de las regiones, como bien sabemos, Azure está distribuido a través de diferentes regiones a nivel global. En este caso utilizamos el S2 de los Estados Unidos, que es la zona que nos queda mucho más cerca y la parte de la latencia muchísimo más rápida.
La parte de Availability Option no la tocamos debido a que solamente vamos a desplegar una sola máquina virtual y no necesitamos un Scale Set o un Availability Set para poder desplegarlo. Dentro de la imagen, entonces aquí seleccionamos la versión o la distribución del sistema operativo que vamos a desplegar. En este caso fue Ubuntu Server 18.04 y le damos para abajo y aquí entonces seleccionamos el site. En la parte del site ya vienen sites preconfigurados en la plataforma de Azure, en donde le decimos la cantidad de virtual CPU o de core que va a tener la máquina virtual y la cantidad de RAM. En este caso elegimos una estándar V1MS que tiene un virtual CPU y 2 GB de RAM. Dentro de la parte de administración, para poder el inicio de sesión, podemos utilizar la parte de SSH Public Key, que utilizamos un key para poder iniciar sesión dentro de la máquina virtual. Conectamos el PUT y con ese key entonces podemos iniciar sesión. O con un usuario root local. Entonces aquí es donde viene la parte del inicio de sesión con Azure Active Directory, que si utilizamos la parte de inicio de sesión con Azure Active Directory no necesitamos configurar nada de esto. Entonces elegimos en esta parte solamente para mostrarle cómo se crea la máquina virtual, colocamos el usuario, la contraseña y entonces aquí dentro de las reglas colocamos el puerto 22, el puerto para SSH para poder conectarnos a esa máquina virtual. Dentro de disk, por ejemplo aquí Azure proporciona diferentes tipos de disco, ya sea estándar HDD, estándar SSD y Premium SSD. Toda esta consideración del performance o de la manera en cual el cliente o el usuario vaya a utilizar la máquina virtual para que tenga que sea muchísimo más rápido dependiendo del tipo de disco que vayan a elegir. Por ejemplo, si queremos añadir un disco nuevo a esa máquina virtual, le damos a Create en Attach a New Disk, o si ya tenemos uno que hemos creado, podemos atacharlo y le damos a Siguiente para la parte de Networking. Aquí entonces elegimos la parte de la interfaz de red, en donde le decimos cuál será la red virtual a la cual va a pertenecer esa máquina virtual y la subnet, y aquí entonces elegimos, aquí nos podemos ver la IP pública que tenemos para esa máquina virtual y como pueden ver aquí, el mismo puerto que elegimos, el puerto 22, está habilitado para esa máquina virtual. Dentro de la parte de management, si se fijan aquí tienen habilitado la parte de Azure Security Center, que fue lo que le mencioné anteriormente. Dentro de tags, aquí entonces por ejemplo el tag se utiliza como si fuera una especie de documentación, en donde por ejemplo para ese servicio, como le coloqué que la máquina virtual se llama Linux VM, pero una persona que vaya a esa máquina dice ok, es una máquina de Linux, pero ¿qué hace? Entonces en la parte de tags le digo ok, el nombre, service y el valor PHP MySQL. Ya una persona que vaya a esa máquina virtual sabe que se manejan los servicios de PHP y de MySQL. Por ejemplo, si tienen diferentes suscripciones y manejan servicios ya sea por departamento, también pueden agregar tags que saben que por ejemplo, el cobro se le va a aplicar al departamento de contabilidad, al departamento de venta y así por el estilo. Y una vez hecho esto, entonces cuando le damos al siguiente tenemos la parte de Review and Create, que aquí nos da un detalle de toda la configuración que hemos realizado en la máquina virtual. Y una vez que le damos a Create, en cuestiones de minutos, entonces nos despliega la máquina y aquí tenemos nuestra máquina virtual desplegada. Entonces aquí tenemos todo lo que hemos configurado anteriormente, la IP pública, el site, el sistema operativo que tenemos. Y como se fija en la parte de settings, tenemos la parte de Connect, que aquí entonces nos baja un agente para poder, como si fuera una especie de aplicativo para poder conectarnos, ya sea si es una máquina en Windows por RDP, en este caso como el Linux por SSH. En la parte de site, si queremos modificar el site de esa máquina, lo podemos hacer por acá mismo. Y la parte de security nos manda a la parte de recomendaciones de Azure Security Center. La parte de Advisor Recommendation nos da recomendaciones de qué podemos hacer también para reducir costos. Aquí lo que le decía anteriormente de Access Control, aquí entonces definimos qué personas pueden tener acceso a esa máquina virtual también. Y por ejemplo con PuTTY, aquí ya hemos iniciado sesión dentro de esa máquina virtual. Pasando a la parte de cómo instalar la extensión de Azure Active Directory. Para esto corremos el comando que encontramos acá. Con este comando le decimos que vamos a instalar la extensión de Azure Active Directory Linux SSH
en el resource group llamado Workshop Linux a la VM, a la máquina virtual llamado Linux VM. Eso lo podemos hacer a través del PowerShell. Dentro de la plataforma de Azure hay una opción que nos muestra el PowerShell y nosotros podemos utilizar el PowerShell para poder hacer configuraciones. Podemos desplegar máquinas a través de este. Por ejemplo, también configuramos la parte de control de acceso basado en roles. Aquí hemos definido un parámetro llamado VMID, en donde le decimos que ese tiene la parte del resource group y la máquina virtual para el ID de la suscripción que vamos a desplegar. Entonces aquí damos esto. Vamos a la parte de asignar el rol. Para eso creamos un rol llamado Virtual Machine Administrator Login y le asignamos entonces el usuario adalberto.dlm@solvex a ese rol que hemos creado para la parte del control de acceso basado en roles, y entonces aquí le agregamos esta parte del parámetro que hemos creado con anterioridad. Luego de realizado esto, vemos que dentro del control de acceso basado en roles, vemos que es al mismo usuario que le asignamos ese rol, y vemos también el rol asignado a este recurso, que en este recurso significa a la máquina virtual que hemos desplegado. Luego de eso, podemos iniciar sesión en la máquina virtual, por ejemplo, con SSH-L, el username, que el username entonces en este caso vendría siendo el correo electrónico y la IP pública de la máquina. Eso sí lo vamos a hacer a través de la misma plataforma de Azure o desde una máquina, por ejemplo, desde un mismo Linux o una máquina que manejemos con una Mac. En este caso voy a utilizar la PuTTY, coloco la IP a través del puerto 22 y entonces aquí tengo acceso a la máquina virtual. Le digo en la parte de login, especifico que en el login es mi username, y si se fijan aquí le dice que está en modo de preview, que entonces para el inicio de sesión deben de ir a ese enlace. Luego de que yo agrego que me conecto por PuTTY, que agrego el correo electrónico, o sea, mi username, voy a la dirección a través del navegador web, voy a microsoft.com device login, y cuando voy, aquí tienen un código, si se fijan acá, cuando voy acá, entonces a Microsoft device login, coloco el código que me muestra en esta parte de acá. Una vez colocado este código, te dice, ok, tú vas a iniciar sesión en una máquina virtual en Linux VM Sign In, y te muestra la IP a la máquina virtual que vamos a iniciar sesión. Ahí colocamos el correo electrónico y la contraseña. Si tenemos Multi-Factor Authentication habilitado, nos enviará una notificación al teléfono para ver si aprobamos el inicio de sesión en la máquina virtual y listo. Luego de eso nos dice que hemos iniciado sesión dentro de la máquina. Luego de esto, cuando presionamos Enter dentro de PuTTY, ahí entonces hemos iniciado sesión como usuario administrador en nuestra máquina virtual. Esto es con la parte de la autenticación de Azure Active Directory. En resumen, podríamos decir que Azure es la mejor nube que se utiliza para la parte es la mejor nube para la plataforma, para los servicios en cualquier parte del mundo. También Azure soporta Linux y FreeBSD y es más fuerte cada día, y podemos soportar las cargas de trabajo de Linux y de FreeBSD en Azure. Es fácil y el uso de las herramientas no es familiar cada día. Bueno, señores, Microsoft loves Linux, y si tienen alguna pregunta pueden sentirse libres de hacerlo. Hay dos preguntas, Adalberto. Una de ellas es si existe un número máximo de máquinas virtuales que se pueden crear. Bien, dentro del número máximo de máquinas virtuales si se pueden crear, Linux maneja la parte de los cores que se pueden crear por suscripción. Por ejemplo, si has agotado la cantidad de core, vamos a suponer que la suscripción que manejas son hasta 200 core por suscripción, y en caso de que quieras aumentar ese tamaño, entonces se abre un ticket con Microsoft, y Microsoft entonces te pone o te coloca la cantidad de core que tú necesitas para poder desplegar las máquinas virtuales. Hay otra pregunta. Entiendo que autenticarse por SSH no es la vía más segura. ¿Cuáles alternativas tengo para autenticarme en
virtuales Linux en Azure. Bien, como le mencionaba anteriormente, también pueden utilizar la parte de login a través de Azure Active Directory, en el cual entonces nosotros, a través del control de acceso basado en roles, definimos qué usuario, o sea, a través de la misma plataforma de Azure, definimos si los usuarios que tenemos dentro de nuestro tenant, en este caso, se pueden loguear con el correo electrónico. Eso nos facilita de que no necesitamos un administrador local para poder iniciar sesión. Y también podemos utilizar lo que conocemos como Multifactor Authentication, en donde para el inicio de sesión necesitan la parte del token para poder hacer el inicio de sesión dentro de esa máquina virtual. También, por ejemplo, para la parte de la autenticación, Azure te proporciona la parte del Network Security Group, en donde recomendamos que para la parte de SSH, en caso de que no tengas ese feature habilitado, puedas, el puerto 22 de SSH puede entonces restringir lo que solamente ciertas IP puedan acceder a ese puerto. Entonces eso facilita, también eso también ayuda a la parte de seguridad, que se puede controlar a través del portal de Azure quiénes son las personas que pueden iniciar sesión y cuáles no. También sabemos cuáles son las IP permitidas para poder hacer el inicio de sesión, o también podemos utilizar una llave para el inicio de sesión, en la cual cuando colocamos esa llave cada vez que debemos de iniciar sesión dentro de la máquina virtual, entonces utilizamos ese key que utilizamos con SSH para poder iniciar sesión dentro de este. Perfecto. Bueno, en la parte de centro de identidad, ya Dalberto había explicado que con Azure Active Directory tú puedes conectar sistemas Linux, pero esta parte está todavía en beta, pero para la parte en premisa ya utilizamos otro tipo de solución para hacer la autenticación ya un poquito más robusta. Ahora, ¿qué nos encontramos cuando tenemos usuarios administrados por Active Directory y usuarios locales? Tenemos el inconveniente en la parte de seguridad, y el problema es que cuando un usuario está en una empresa y ya no pertenece a la misma, cuando un usuario no pertenece a una empresa ya, tenemos la duda de dónde ese usuario dónde esa persona tiene un usuario local registrado, en cuál sistema, si tenía el password de root, etc. Ya que cuando tenemos un sistema centralizado, como en este caso Active Directory, ya por el hecho de deshabilitar el usuario, ya estamos seguros de que no va a entrar en ninguno de los sistemas. Y no tenemos que estar con la preocupación de que tenemos que cambiar todas las claves de los sistemas Linux que la persona administra. Para los sistemas Linux utilizamos una solución que se llama System Security Service, DIMO, que consiste en utilizar los servicios de Linux de NFS y PAN para otra autenticación, y maneja una base de datos propia internamente, donde hace todo el mapping entre la configuración de Active Directory, como los map ID, los tickets de Kerberos, etcétera, con la parte de Linux, o sea, del usuario. Y esto nos facilita de que si deshabilitamos un usuario en Active Directory, le registremos el password, el que se expiró, etcétera. O sea, este mismo igual se refleja en la parte del para hacer uso de la misma es bien sencillo. Simplemente tenemos que instalar esta lista de paquetes en el sistema Linux, la cual no interfiere con ninguna parte del sistema, obviamente, que es SSD, RIAN, ODD Job, que es para la parte de manejar los home del usuario. Así que tan pronto yo me logueo como un usuario nuevo en el sistema, esta librería de ODD Job crea automáticamente el directorio o home. Para la parte de Samba, para manejar también el intercambio de información entre Windows y Linux. Si yo quiero interactuar con un servidor
Windows de Linux, en este caso, por ejemplo, en un caso específico, un file server, un DPS, puedo hacerlo del sistema Linux, ya que con el protocolo Samba me permite esta parte. Francisco, Ajá. una pregunta, como parte de la presentación veremos si ese login puede ser utilizado en aplicativos SFTP, WinSCP y otros como esos. Sí, exactamente. Cuando tenemos un usuario Linux, un usuario de Active Directory en Linux, podemos usar el ticket de Kerberos y podemos usar autenticación trusted. Por ejemplo, un caso de uso muy común es si tenemos una aplicación .NET en un sistema Linux, sin necesidad de utilizar password, podemos hacer autenticación usando el ticket de Kerberos, ya que el usuario es parte, ya que el equipo es parte de los usuarios que se están autenticando en ese sistema Linux. Igual podemos manejar la expiración del ticket de Kerberos, podemos tomar ese token para cualquier tipo de aplicación, como dije, igual para otro sistema DFS o file server, etc. Para hacer funcionamiento desde los sistemas Linux hasta el Active Directory, simplemente se necesitan los puertos comunes que utilizamos como un Windows a otro Windows, que es el DNS, LDAP, Kerberos. En esta parte no es tan necesario, no es mandatorio utilizar la parte de NTP. En el proceso de instalación es bien sencillo, como he explicado. Simplemente, si es para sistemas Red Hat, en este caso CentOS, basados en Red Hat, utilizamos un utilitario Joom para instalar estos paquetes. Y en el caso de basados en Debian, por el caso de Ubuntu, podemos utilizar apt-get. Ya que tenemos el Active Directory creado, simplemente ejecutamos el comando reenjoin y le pasamos al usuario domain admin para poder integrar ese servidor al Active Directory. Opcionalmente podemos utilizar la opción de OS Name y OS Version, donde podemos registrar la versión del sistema operativo y el tipo de sistema operativo, el nombre. Esta parte la recomiendo, ya que como cuando se registra el servidor es un objeto de máquina normal, se ve normal, no hay una diferencia, y queremos hacer un query con PowerShell y saber cuáles son Linux y cuáles son Windows, cuáles versiones de Linux tengo. O sea, yo puedo hacerlo por otros atributos que ya yo cargo previamente cuando hago el join del servidor. Aquí se ve el proceso cuando se hace el join del servidor. Simplemente él invoca algunas librerías como el ODDJob, que es para crear los directorios de los usuarios que van a autenticar, y también actualiza el DNS, o sea, del servidor, coge el IP, coge el nombre y lo ejecuta en el DNS y listo. Estas son las configuraciones básicas que necesita el servidor para hacer la autenticación. Tenemos un archivo de configuración en esta ruta, etcstd.com, donde la primera parte podemos ver la parte del dominio, la versión del archivo de configuración, los servicios que vamos a utilizar, NSS y PAN, que son el name server suite, que es el orden en que el sistema operativo va a autenticar, el debug level, que lo ponemos en nivel 6 para ver un detalle de cuando el usuario se va a autenticar, si tenemos problemas de autenticación o que un usuario no está registrado en un security group, etc. Después tenemos otros parámetros como la parte de Kerberos, para guardar los tickets de Kerberos, si se van a utilizar offline, en caso de que el servidor no esté autenticando con el dominio. La parte de ID mapping, eso para hacer todo el mapping entre el UID, el group ID, lo que tiene el servidor con lo que tiene el Active Directory.
él hace un mapping y ese mapping es guardado localmente en el servidor de Linux. Luego tenemos otros parámetros como es el Simple Allowed Group, que todos los usuarios que estén en este grupo solamente podrán autenticar en el sistema Linux. O sea, aquellos que no estén ahí no podrán autenticar. Igual, aparte de grupos, podemos permitir usuarios en específico. Y luego tenemos otros parámetros al final de la configuración, que son the next update, refresh y el TTL. Básicamente esta información es si modificamos la IP en el servidor, está igual se refresca en el DNS. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño demo. Okay, aquí tenemos el sistema servidor Linux. Como les explicaba, tenemos un archivo de configuración en este .com. Estos son los parámetros que les había comentado: la parte de DNS, la parte de Kerberos, la parte del cache de las credenciales, la parte de las mapping, etcétera. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo con Active Directory. En este caso, me creé un grupo, un OU, con un service group, y puse miembros dos usuarios, Juan Pérez y Luis Andrade. Ellos son parte del grupo, por ende, ellos deberían de poder autenticar en el sistema. Simplemente uso SSH, el nombre de usuario que voy a autenticar, @ el dominio y luego la parte del servidor. Tenemos que el usuario se puede autenticar. Y también que uso un home director, que es administrado por una librería que se llama OEDD. Ahora, ¿qué pasa si el usuario es bloqueado o eliminado del grupo? En este caso estamos utilizando el usuario JPR. Si lo eliminamos del grupo, publicamos, intentamos autenticarlo. Vemos ahí que el sistema inmediatamente deja la conexión, y es porque SSD evalúa ese grupo, como ya lo vimos aquí, el grupo permitido. Si no lo encuentra en el grupo, él dice que es un usuario no permitido. Ahora, inmediatamente entramos al usuario, vamos a aplicar, intentamos autenticarlo. Inmediatamente el usuario se puede autenticar. Se hace una validación en tiempo real. Igual, aunque el usuario esté en el grupo y el usuario esté deshabilitado, por ejemplo, probamos con el usuario Luis Santana. El usuario fue deshabilitado. Intentamos la autenticación. Vemos que el usuario no se puede autenticar y es acceso denegado. Tan pronto lo habilitamos, vemos como inmediatamente
podemos autenticar. Con ID en el sistema, así como podemos ver los usuarios locales, podemos ver el usuario del dominio que estamos logueando y podemos visualizar a los grupos que pertenecemos. En este caso, vemos que pertenecemos al grupo SG Linux Admin, que este es el grupo que creamos. Si el usuario pertenece a más grupos, igual lo vamos a poder visualizar en la identidad del usuario. Ahora, en la parte de Linux también tenemos la parte de sudoers, que es donde los usuarios están permitidos a loguearse como root. Pero esta parte también la podemos utilizar con la autenticación del dominio. Tenemos una configuración, la ponemos en sudoers. En sudoers.d le ponemos un nombre al archivo. En este caso le puse SG Linux Admin, pero se puede poner cualquier nombre, y dentro de él colocamos el grupo que queríamos que autentique como root. Este es el Linux Admin en este caso. Por ejemplo, ya yo logueado como un usuario normal de este directory, yo puedo hacer sudo -i y me puedo pasar como root. Ahora, si este archivo, por ejemplo, hagamos las pruebas y todo, elimino el archivo, por ejemplo, ya no lo tenemos ahí. Intento otra vez hacer login como root. Me pide la clave y aunque la ponga, no me deja entrar, siendo un usuario parte del dominio. Así luego colocamos el archivo. Intentamos con sudo, vemos que no podemos autenticar. Igual, si creamos un usuario nuevo y le ponemos que el next logon tiene que cambiar el password, y para este comportamiento lo va a asumir el sistema Linux, igual te va a pedir que cambie el password. Entonces, si creamos un usuario, le ponemos que en el siguiente logo de cambio de password le ponemos password. Este usuario lo usamos parte del grupo para que se pueda autenticar. Para hacer la autenticación con FPR. En que ya en el primer logo que yo hago me pide que tengo que cambiar el password. Que ponga el password, luego el password nuevo. Ya lo creo, inmediatamente me puedo leer un nuevo. Esta F para loguear,
con su home creado. Como le había comentado, cada usuario genera un ticket de Kerberos, el cual lo podemos utilizar para hacer Trusted Connection sin necesidad de poner password, y eso lo podemos visualizar en Kali, y ahí vemos el ticket con su expiración. Si tengo una aplicación de ASP.NET y no quiero exponer el password de la base de datos, en este caso podemos usar el Trusted Authentication con una cuenta de servicio, por ejemplo. Hasta aquí la demo. Si tienen alguna pregunta. No sé si dentro de la demo pudieras mostrarnos ese mismo tema de los usuarios de SSD, más o menos cómo se ve, o si se pudiera asignar en otro lado, por ejemplo. Sí, sería igual, porque por ejemplo, en el uso de WinSCP utiliza el protocolo SSH por el puerto 22 y se utilizaría igual, de manera transparente. No veo ningún inconveniente. En el caso de FTP ya se usaría de otra forma, porque ya los usuarios en este caso habría que hacer una configuración separada en la configuración de FTP para que funcione, pero sí funcionaría en la parte de FTP y otras aplicaciones como WinSCP sin ningún problema. Muchísimas gracias, Viloria, muchísimas gracias a Adalberto, y gracias como siempre, René, por tu intersección y apoyo con nuestros eventos. Cualquier duda, siempre estamos a sus órdenes. Gracias por participar.